Vamos ahí al libro de Marcos, capítulo 8, y vamos a estar leyendo versículo 27 al 30. Mateo, Marcos. Marcos 8, capítulo 27 al capítulo 30. Versículo 27 al 30. Vamos a dar unos momentitos para que el pueblo de Dios lo encuentre. Sabemos que no hay nada más importante que las Escrituras. Las Sagradas Escrituras las vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles, ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros alguno de los profetas. Entonces les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Amén, tú eres el Cristo. Mi querido hermano, el día de hoy, si pudiera ponerle un título a este sermón, sería, ¿quién dice la gente que soy yo? Estas son preguntas que nos preguntamos. ¿Quién era Él? ¿Por qué vino? ¿Qué hizo? ¿Por qué lo hizo? Son preguntas que usted y yo solamente nosotros nos preguntamos. Los discípulos fueron sorprendidos por una pregunta inesperada, algo que quizás algunos de ellos a lo mejor nunca habían pensado. Miramos que contestan en referencia a lo que otros dicen que Jesús es. Algunos dicen que Juan el Bautista, algunos dicen que eres un profeta, que eres Elías. Como si le estuvieran dando vuelta a esta pregunta tan impresionante, pues dieron varias diferentes respuestas, ¿verdad que sí? Ahora, ¿cuántos de ustedes recuerdan cuando estaban en la escuela, cuando de repente llegaban bien campantes, iban a la escuela, ahí a la primaria, a lo mejor a la secundaria, iban con toda su, bien seguros, caminando como cualquier otro día, cuando de repente, ¡pum!, un examen. Nosotros le decimos un pop quiz. Los maestros nos llegaban bien desprevenidos, nos agarraban bien desprevenidos. No sabíamos de qué se iba a tratar el examen, pero así son los maestros. Los maestros nos preguntan, nos hacen exámenes dependiendo, porque ellos quieren ver qué es lo que nosotros sabemos. Nos agarran desprevenidos. Bueno, les voy a hacer un examen porque quiero saber qué tanto saben mis alumnos de las materias que estamos escudriñando. De la misma manera, Jesús está diciendo, ¿quién es Él? El día de hoy, mi querido hermano, Cristo te está diciendo, ¿quién soy yo? Yo quiero saber qué es lo que mis hijos dicen que yo soy. Mucha gente se ha preguntado por todo el mundo esta pregunta. Muchos aún no creen que Él fue Dios en la carne. Mucha gente allá afuera no lo miran de esa manera. Todos saben que en un sentido Él existe. Amén. Yo sé que usted sabe. Yo antes de llegar a la iglesia, yo sabía que había un creador. Yo sabía que nosotros no veníamos del chango. Eso yo lo sabía. Porque yo sabía, es imposible que nosotros vengamos del chango. Estamos muy guapos para venir del chango. ¿Verdad que sí? Yo sabía, bueno, tenemos unas manos, unos ojos, podemos hacer tantas cosas con nuestros cuerpos. Tiene que haber un creador. Amén. Diga conmigo, dígale ahí a su vecino, hay un creador. Hay un creador. Ahora, hay mucha gente ignorante que a través se preguntan que si en verdad Dios existe, entonces ¿por qué hay tanta maldad en la iglesia? ¿Por qué hay tanta maldad allá afuera? ¿Por qué hay tanta maldad allá en las tiendas? ¿Por qué? Bueno, hay tanta maldad porque la gente se ha apartado de los caminos del Señor. ¿Verdad que sí? El debate entre los que creen y los que no creen será algo que siempre estará ahí. Siempre. En la Biblia dice ahí, en Juan 10:27, la Biblia dice, mis ovejas oyen mi voz y ellas me siguen. Mis ovejas oyen mi voz y ellas me siguen. En otras palabras, si nosotros estamos escuchando las palabras de Jesús y estamos siguiendo a Jesús, entonces somos ovejas de Jesús.
¿Verdad que sí? Hay muchos que dicen, yo creo que Él existió, pero hasta ahí he creído, nada más hasta ahí. Ellos dicen, estoy listo para aceptar a Cristo como el gran maestro que fue, pero no creo que fue Dios, pues si fuese Dios, no hubiera tenido que morir de esa manera. No tuvo que haber sido bofeteado, golpeado, maltratado, insultado. No tuvo que haber ido a la cruz. ¿Cómo puede ser un hombre como tú y yo en la carne y hueso ser Dios? Se preguntan ellos. Bueno, el día de hoy tú y yo tenemos una decisión que tomar. Podrás tratar de mantenerlo oculto, podrás tratar de esconderlo, de ignorarlo. O el día de hoy tú puedes venir a sus pies y hacerlo el Señor y el Salvador de tu vida. Esa decisión está en ti. Tú decides. Para nosotros los que creemos en este libro tan hermoso y tan poderoso, nosotros no nos quedamos ahí. Las escrituras son claras. Las escrituras nos dicen que Jesús fue más que un profeta, que Él fue más que un maestro, que Él fue más que una persona humilde. Él es Dios. ¿Verdad que sí? Ahora, ¿qué dicen las escrituras de Jesús? ¿Qué es lo que Jesús dice de Él mismo aquí en este libro tan hermoso? Y vamos a leer ahí Juan 10:30, donde Jesús dijo, yo y el Padre uno somos. Yo y el Padre uno somos. Y estas palabras quizás no proclamaban literalmente su identidad como Dios, pero si analizamos el pasaje, en la actitud que los judíos actuaron a que Jesús dijera esto, ellos quisieron apedrear a Jesús, porque ellos estaban diciendo que Él estaba blasfemiando. Eso lo podemos leer ahí en Juan 10:33. Los judíos entendieron el mensaje que Jesucristo estaba diciendo. Jesús nunca dijo en sus palabras, yo no estoy diciendo que yo soy Dios. No, Él nunca dijo eso. Él nunca dijo eso. Él en verdad estaba proclamando la igualdad a Dios. En otras palabras, una misma sustancia, es igual a Dios. ¿Verdad que sí? Ahora, ¿cuántos de ustedes, déjenme preguntarle, cuántos de ustedes han ido al océano, quizás han ido a California, quizás han ido a Florida? El año pasado tuvimos la experiencia de ir a Florida, y yo, cuando estaba ahí parado enfrente del océano, yo quería mirar si el océano tenía un fin. Quería a ver qué se mira por allá. No, el océano es grandísimo, grande. Ahora, si usted, digamos, si yo hubiera agarrado un vaso de ese océano, me lo hubiera traído hasta acá, cerradito, y vengo y le digo a usted, mira, este es el océano. Yo pienso que la mayoría de ustedes me diría, usted está loco, Aldo. Usted está loco, pastor, ese es solamente un vaso de agua. Pero yo te quiero decir que ese es el océano. Aunque a lo mejor no me vas a creer, pero yo sé porque yo lo experimenté. Lo mismo pasa con Dios. Nosotros le decimos a nuestros amigos, a nuestros conocidos, yo conozco a Dios. Y a lo mejor ellos no nos van a creer. Pero ellos lo tienen que tratar por su propia cuenta. ¿Verdad que sí? ¿Está conmigo? Juan 8:58, Jesús proclama su preexistencia. Vamos a leer Juan 8:58. ¿Qué es lo que dice Jesús? ¿Qué es lo que está proclamando? ¿Qué es lo que nos está tratando de comunicarnos? Vamos ahí a Juan 8:58, que dice uno de los atributos más hermosos y que me impacta. ¿Qué es lo que dice la Sagrada Escritura ahí? Juan 8:58. Donde podemos mirar cómo nuestro Señor Jesucristo nos sigue revelando su identidad. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Antes de que Abraham fuese, yo soy. En otras palabras, Jesús estaba diciendo, yo ya existía desde hace mucho. Este es un atributo solamente de Dios que nos da la evidencia que en verdad Él es Dios. Ellos de la misma manera, los judíos lo rechazaron y que quisieron volverlo a apedrear.
Porque en las Escrituras nos está revelando la identidad de nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos mucha evidencia. No nada más son 5, 10, 15 versículos. Son muchos, mi querido hermano. Juan 1:1 dice que el verbo es Dios. Juan 1:14 dice que la palabra, el verbo se hizo carne. Juan 20:28, donde nos dice, ¿se acuerdan la vez que le prediqué de Tomás? Donde finalmente Tomás, que no estaba queriendo reconocer a Jesús, que ya estaba vivo, y que dijo, hasta que yo metiera los dedos en sus manos, tocara sus pies, y entonces, y solamente entonces lo reconoceré. Tomás lo reconoció, se puso en sus rodillas y le dijo, mi rey y mi Dios. Hay tantas cosas. Aún, mi querido hermano, aún los demonios reconocieron a Jesús. Cada vez que Jesús se topaba con los demonios o quería hacer una liberación, ellos gritaban. Los demonios le gritaban, Jesús, hijo de David, Jesús, hijo del Dios Altísimo, ¿qué tienes en contra de nosotros? Y Jesús los tenía que callar. Les estaba diciendo a los demonios, cállate. Y yo me pregunto, ¿por qué Jesús hacía eso? ¿Por qué Jesús lo hacía? Aún si ponemos y analizamos la palabra de Dios, cada vez que Jesús orquestaba un milagro, cada vez que le regresaba la vista a una persona o lo levantaba desde su pecado, él mismo Jesús les decía, mira, no digas nada, que se quede esto entre tú y yo. Pero ¿por qué Jesús quiso hacerlo de esa manera? ¿Será que Jesús en verdad quería aplicar la fe? ¿Verdad que sí? Que nosotros creyéramos sin poder ver estas cosas, ¿verdad? En otras palabras, no nada más estaba pidiendo la fe a nosotros, sino también a la fe de aquellas personas que a lo mejor no habían mirado un milagro. ¿Verdad que sí? En todas las Escrituras, ese es el punto principal, mis amados hermanos. Este fue el plan tan maravilloso de nuestro Creador con el fin de salvar a su creación. Salvarte a ti y a mí. Pero es necesario que nosotros como creación respondamos a las Escrituras. Que respondamos. Que haya una reacción. Que cuando la escuchemos, que nosotros actuemos. Diga conmigo, amén. Amén. Jesús anuncia su identidad como Dios en muchos versículos. Y no los voy a leer porque son bastantes los cuales, pero se los voy a citar. Hebreos 1:8, Salmos 45, Isaías 9:6. Vamos a leer Isaías 9:6. Isaías 9:6, donde hay una promesa, porque eso es lo que se trata, mi querido hermano. Esta palabra tan hermosa tiene tantas promesas del Antiguo Testamento que se conectan hasta el Nuevo Testamento. Y yo me quedo maravillado de cómo hay tanta conexión que en verdad no hay duda, no podemos dudar de que Cristo siempre estuvo mencionado en todas las Escrituras. Isaías 9:6. ¿Qué dice así? ¿Qué dice la Sagrada Escritura? Isaías 9:6, ¿qué dice? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su nombre, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Amén. Consejero, príncipe de paz. Todos estos nombres tan hermosos, los cuales usted y yo podemos venir con el consejero. Podemos venir a sus pies y preguntarle. Ahora, yo me imagino, muchos de ustedes quizás me quieren preguntar, bueno, ¿por qué es importante reconocer la identidad de Jesús? ¿Qué importa si Jesús es Dios o no? Bueno, ¿por qué le estamos poniendo tanta importancia y tanta énfasis a este tema tan controversial? ¿Por qué? Bueno, para mejor entender la razón por la cual estoy predicando el día de hoy de la identidad de Jesús, es porque si Jesús no fuese Dios, entonces no existiría el Evangelio. No existiría. Todo sería una gran mentira. Los apóstoles también caerían en esa misma categoría. Si Jesús no fuese lo que Él proclamó ser, tú y yo estaríamos en grandes problemas.
muy grandes problemas. Mis amados hermanos, seamos honestos. Este libro tan hermoso, este libro tan grande, tan poderoso, lleno de historias, y no me refiero a historias de cuentos de hadas, no, estos son historias reales, son historias verídicas, es historia. Este libro que es leído, el más popular, que yo me imagino que todos conocemos, pero el libro que es menos leído, desafortunadamente. 66 libros con más de 40 autores, por más de 2000 años de información, todo bien encajado, sin contradicción, sin nada de errores, con los mejores consejos, las mejores lecciones de la vida, que hasta el día de hoy, si usted se atreve a leerlo, va a aprender y va a seguir aprendiendo. Déjeme preguntar, ¿acaso usted piensa que esto es falso? ¿Acaso usted piensa que esto es una conspiración? ¿Acaso usted piensa que es una coincidencia? No lo creo. No lo creo. Entre más leo, más se me revela Cristo. Y entre más lee usted, más va a aprender. Más sabio se va a convertir. Más entendimiento va a tener. Y lo más chistoso de esto, mi querido hermano, es que cuando nosotros empezamos a leer, como que en nuestra mente que queremos entender como estamos leyendo la Biblia, pero en realidad ¿sabes lo que está pasando? La Biblia te está leyendo a ti. La Biblia te está diagnosticando a ti. La Biblia te está dando a entender por qué actuamos como actuamos. Por eso este libro es tan verdadero. ¿Verdad que sí? Diga conmigo, amén. Amén. Jesús tuvo que ser Dios porque esa fue la promesa de Dios. Él lo prometió. Él prometió a su Mesías, Dios y solo Dios pudo convertirse en ese infinito y eterno sacrificio. Dios, vamos a leer la siguiente escritura, 2 de Corintios 5:21. Y esta escritura, este versículo nos va a dar a entender, nos va a dar una pedrada, porque solamente con este versículo podemos entender todo el Evangelio. Podemos entender por qué Dios tuvo que ser crucificado. 2 de Corintios 5:21. Y si tiene ahí un Sharpie, si tiene un highlighter, suscríbalo ahí, porque ese es uno de los versículos más fuertes que cualquier cristiano puede leer. Cualquier persona puede leer este versículo y entender el por qué existe el Evangelio. Vamos a leerlo. 2 Corintios 5:21, ¿qué dice? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Para que nosotros fuésemos hechos justicia en él. En otras palabras, Dios Padre mandó a Dios Hijo a morir por ti y por mí, para que nosotros fuéramos justificados. Ese es el poderoso Evangelio. Dios es el único Salvador. Y si Jesús es el Salvador, entonces eso significa que en verdad es Dios. Jesús tuvo que ser los dos, mi querido hermano. Jesús tuvo que ser Dios y hombre a la misma vez. Es Dios para poder satisfacer la ira de Dios. Y tuvo que ser hombre para poder ser sacrificado por el pecado de nosotros los hombres. ¿Sí me está entendiendo? Amén. Aleluya, a ti Creador. Como un hombre, y muchas personas, como un hombre fue al matadero, como oveja fue al matadero por ti y por mí. No dijo nada. Él no dijo, no lo voy a hacer, o no quiero hacer, no. Él lo hizo porque él sabía que era la única forma de que seamos salvados y contados justos delante de él. Amén. Jesús es el perfecto mediador entre el cielo y la tierra. La salvación es adquirida solo por fe, el creer en Él, en el sacerdote, en el sumo sacerdote. Y muchos de ustedes me van a preguntar, bueno, ¿cómo está eso? ¿Cómo está eso? ¿Es así de fácil solamente creer en Él? ¿Es así de facilito? Bueno, aunque suena facilito, créamelo que no es tan fácil como suena. Porque una vez que usted cree que Cristo es el Salvador, que Cristo es Dios, que Cristo es el Rey, nuestro Señor, entonces nosotros vamos a empezar a hacer lo que Él nos pide de nosotros. ¿Verdad que sí?
¿Es así de fácil? Bueno, vamos a tener que poner de nuestro empeño. Cristo mismo dijo, ahí en sus escrituras, ahí en Lucas dijo, ¿por qué me dices, Señor, Señor, y no haces lo que yo te pido? ¿Será que en verdad estamos creyendo en Cristo Jesús? ¿Será que en verdad nosotros estamos poniendo nuestra fe en Él? Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí, a través de mí. Él es el único. Cuando tú y yo reconozcamos, cuando en verdad empieza a hacer el clic y entendamos que Él se nos revela, entonces vamos a empezar a caminar en las Escrituras. ¿Está conmigo? Yo siento como que mi querido hermano, usted y yo necesitamos entender que Jesucristo en verdad fue Dios. Esto no son cuentos de hadas. Esta es la verdad. Y yo se lo voy a poner en una ilustración un poquito mejor entendida para que usted me entienda. Yo quiero que usted se vaya de este lugar con una comprensión que diga, es verdad, Él en verdad existe. Fíjate, ¿cuántos de ustedes se acuerdan cuando eran niños? A lo mejor usted tiene un hijo que todavía está chiquito de 2, 3, 4 años. En su temprana edad, los niños, su lenguaje, ellos empiezan a hacer preguntas como el ¿por qué? ¿Por qué? Déjeme ponérsela de esta manera. Cuando un niño viene con usted y le pregunta su nombre y usted le dice, bueno, yo me llamo fulano, y el niño va a decir, ¿por qué? Y luego usted le va a decir, bueno, porque así me puso mi mamá. Y luego va a decir el niño, ¿por qué? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué el otro? ¿Y por qué tú no tienes tanto pelo? ¿Y por qué estás chaparrito? ¿Por qué estás morenito? ¿Por qué estás alto? ¿Por qué estás medio rarito? Todas estas cosas preguntan ellos, ¿verdad? El por qué. Y yo quiero que usted entienda, pero aunque parezca que este individuo, este niñito quiere atacar nuestra paciencia, ellos no lo hacen de una manera maldosa, no, es porque ese es un nivel de madurez del niñito. Ellos quieren aprender una comprensión de su mundo en los que ellos están aprendiendo. Ellos quieren saber el por qué esto, por qué el otro. ¿Verdad que sí? Cuando este niño se convierte en adolescente, en un teenager, la historia cambia un poquitito. Se va del por qué al por qué no. ¿Por qué no? Es como si el adolescente quisiera experimentar todo de una mejor manera, y aunque uno como padre queremos seguir guiando a nuestros hijos, mira, no lo hagas de esa manera, porque yo como tu padre, yo ya pasé por ahí, yo ya lo he hecho, yo ya lo he experimentado. El padre quiere enseñar al hijo la manera correcta, pero ellos se aferran a hacer las cosas a su manera. El por qué no, con los ojos girando rolling eyes. ¿Por qué no? Mis amigos ya lo hacen, en la escuela ya lo hacen, que esto, que el otro. ¿Verdad que sí, mi querido hermano? ¿Verdad que sí? Bueno, cuando el tiempo pasa a que ellos empiecen a madurar, ahora en vez de jovencitos se van a hacer adultos, en el tiempo de la madurez la pregunta pasa del por qué no al por qué yo. ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué a mí? Un ejemplo podría ser en un diagnóstico de un médico, una enfermedad o una recesión económica, cuando están empezando su trabajo y pasa una recesión o una relación que se rompe, y el joven va a decir, ¿por qué me está pasando esto a mí? Y aquí es donde todos, y me refiero a todos, creyentes y no creyentes, hacemos este lloriqueo como si estuviéramos reprochando a un ser grande, y me refiero a un ser grande al cual quizás muchos ni conocen, o más bien pretenden no conocerlo por su propia conveniencia. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Mis amados hermanos, hoy vengo a animarte a que es tiempo de cambiar la pregunta. Para muchos de nosotros que quizás sentimos como que el mundo nos está ahogando con pruebas, nos está yendo bien en una área y de repente nos empieza a ir mal en todas las otras áreas. Pero hoy ha llegado el momento adecuado, en vez de preguntarnos ¿por qué a mí o por qué yo? Vamos a cambiar la pregunta
¿por qué no a mí? ¿Por qué no yo? Cristo me quiere usar a mí. ¿Por qué no? Claro que me puede usar a mí. ¿Verdad que sí? Esta pregunta nos va a cambiar nuestro destino. Te puede cambiar a ti toda tu vida. ¿Quién va a tomar el reto de adorar a nuestro Rey el día de hoy? ¿Quién va a decidir a recibir a Cristo como su Señor y Salvador el día de hoy? La pregunta es, ¿por qué no? ¿Por qué no yo? Tengo la oportunidad de cambiar mi vida. Tengo la oportunidad de recibirlo aquí. Puede cambiar mi vida, la trayectoria de lo que estoy aconteciendo el día de hoy. El día de hoy, mi querido hermano, tarde que temprano, yo quiero que tú entiendas, mi querido amado, que todos en un tiempo, todos lo conocerán, todas las lenguas lo confesará y toda rodilla se postrará y lo reconocerán por quien Él en verdad es. Mi pregunta el día de hoy, y yo quiero preguntarte, ¿qué te está deteniendo?